Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy día es jueves 10 de diciembre y son las 10 de la noche con un minuto y vamos a comenzar a conversar. Hoy día nos toca hablar de algunas cosas generales de derecho procesal y el tema que hemos elegido, digamos, para el día de hoy es que vamos a hablar brevemente de algunos de los conceptos básicos del nuevo proceso penal. Vamos a tratar sucintamente algunas de las principales características justamente que tiene este nuevo proceso, ya no tan nuevo ya, pero que se le sigue llamando nuevo proceso para diferenciarlo de lo que es el proceso antiguo. Voy a sacar una foto de la pizarra que tiene un tema que se pasó en clase el día de hoy, que son las formalidades. Estamos en acto jurídico, el curso nuevo, que comenzó ya hace un par de semanas, y que está justamente en la parte básica de lo que son las formalidades, de lo que es acto jurídico. Y eso es lo que está en la pizarra. Vamos a borrar entonces. ¿Por qué les saco foto? Porque yo esas fotos después se las envío a los alumnos para que las tengan como referencia por las clases que se van haciendo y para que muchos de ellos, que están en línea también, que muchas veces no tienen la oportunidad de ver la pizarra porque están siguiendo en línea solamente en audio, yo les hago llegar de todas maneras el contenido de las fotos, al menos para que las tengan como referencia. Bien, vamos a ver conceptos básicos nada más de lo que es procesal penal, algunas ideas muy generales, como siempre les digo, si están en línea, para que me hagan llegar sus comentarios o me digan por lo menos a través del chat que hay aquí también en la página, que ahora sí lo tengo activado, para que me comenten si están siguiendo la clase bien, si escuchan bien, en fin. Vamos a comenzar hablando vamos a tocar varios temas, los vamos a tocar de manera inconexa probablemente, pero es para ir haciéndonos una idea. Primero vamos a hablar del principio acusatorio. El principio acusatorio es tal vez lo que nos permite vislumbrar la principal diferencia entre lo que era el sistema procesal penal antiguo y lo que es el actual sistema procesal penal. En el antiguo sistema, todo el juicio completo, de principio a fin, descansaba en los hombros del juez. Es decir, en el sistema antiguo, el juez dirigía la investigación, él la dirigía, el juez acusaba y el juez resolvía el juicio. O sea, todo lo que hoy día está desarrollado por lo menos por dos grandes entes, en esa época recaía en las manos de un solo juez, habiendo para esos efectos además un solo tribunal. En la actualidad, sin embargo, el sistema cambió y esta es, como les digo, la gran diferencia entre el sistema procesal penal antiguo y el nuevo. En el actual sistema penal tenemos la presencia de un ente administrativo que se denomina Ministerio Público. El Ministerio Público es el que lleva adelante la investigación y es además el Ministerio Público el que deduce la acusación hacia el imputado. Hay un juez que participa de estas primeras etapas y que es el juez de garantía, cuya principal función es velar porque durante la investigación se protejan las garantías constitucionales de todas las personas, de todos los intervinientes, no solamente de la víctima, sino que también del imputado. Pero el juicio lo lleva adelante un órgano distinto, que es el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. O sea, tenemos nosotros un órgano que es el Ministerio Público que investiga y acusa, un órgano que es el juez de garantía, que durante las primeras etapas va a velar por el cumplimiento de las garantías fundamentales, y el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, que es el que va a resolver el asunto. Eso como primer tema, entonces, un tema muy breve, muy simple, para ir entrando ya en materia sobre estos asuntos. Un segundo concepto que vamos a analizar es el principio de congruencia. Principio de congruencia. Respecto al principio de congruencia, vamos a hacer un cruce con otros tres subtemas, que son la formalización, la acusación y la sentencia.
Todo esto vinculado con el principio de congruencia. ¿En qué consiste el principio de congruencia? Gracias, Vanessa, le doy las gracias porque me está indicando ahí que se escucha bien, así que muy agradecido por eso, porque toda información siempre me sirve para ir mejorando un poco el sistema. ¿En qué consiste el principio de congruencia? Consiste en que cuando el Ministerio Público formaliza, debe formalizar por un probable delito y por una probable participación. Luego, cuando el Ministerio Público acusa, tiene que acusar también por un delito y por un grado de participación. Aquí en la acusación ya no se habla de probable delito, porque aquí ya el Ministerio Público cree tener argumentos suficientes para imputar una determinada responsabilidad por un determinado hecho. Ese delito y ese grado de participación que se mencionan en la acusación tienen que ser los mismos por los cuales el imputado fue formalizado. O sea, la congruencia se está dando aquí entre acusación y formalización porque deben ser los mismos, la misma calificación del hecho y el mismo grado de participación. Pero además, al momento en que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal dicta sentencia, la cual en algunos procedimientos la podría también dictar el juez de garantía, pero cuando se dicte sentencia, si esa sentencia es condenatoria, la condena tiene que recaer sobre el mismo delito por el cual fue acusado y que a su vez fue formalizado, y con el mismo grado de participación condenado por el cual fue acusado y por el cual fue también formalizado. La congruencia cruza por esos tres actos, y esto es lo que se conoce como el principio de congruencia. Si al formalizarse es formalizado, por ejemplo, por hurto, y luego se le quiere acusar por robo, debiera el fiscal reformalizar para mantener la congruencia, porque dicho de plano, si lo ha formalizado por hurto, en principio no lo podría acusar por robo. Le doy las gracias también a Anonymous 61231 y a Julio, que me comentan también que se escucha bien y que se ve bien. No olviden que cualquier duda que tengan me pueden comentar a través del chat o me pueden preguntar a través del chat. Vamos a dejar un mensaje en la página de licenciatura aprobada para que la gente sepa que estamos en este momento haciendo el programa para que participen o para que lo vean. En un segundo, no le queda mucha batería al teléfono. Benito Bamondes también me dice, me está mandando un mensaje interno en el que me dice que se escucha bastante bien, así que Benito también le doy las gracias por eso. Voy a colocar un mensaje ahí diciendo que estamos en clases, para que la gente entonces se ubique. Y se conecte si lo estima pertinente. Bien, sigamos entonces con lo que estamos desarrollando y pasemos ahora a otro tema que vamos a tocar ahora, que es la descripción sucinta también de cómo es el proceso penal, cómo está estructurado el proceso penal. Me pregunta Anonymous 33741 si es apelable la prisión preventiva en el juicio oral. Mira, esto es muy sencillo en términos de apelación porque los alumnos siempre se tienen que enredar. La apelación es un recurso que en materia procesal penal está bastante disminuido. Que esté disminuido, sin embargo, no significa que desaparezca. Pero cuando uno piensa en la apelación en materia penal, uno tiene que tener claras ciertas cosas. Primero, la regla general es que las resoluciones en materia penal no son apelables. Regla general. ¿Cabe, sin embargo, la posibilidad de que se apelen? Sí. Y se apelan siempre y cuando exista texto legal que lo permita. Ahora, teniendo eso en cuenta, la apelación procede siempre sobre resoluciones judiciales dictadas por el juez de garantía. ¿Por qué insisto en esto de resoluciones judiciales dictadas por el juez de garantía? Porque por un lado, y esto es parte del sentido común procesal, no se puede apelar respecto de un acto que no sea una resolución judicial. Y esto que puede parecer algo de perogrullo, no es tan de perogrullo. ¿Por qué? Hay una serie de actos en materia procesal penal que emanan del fiscal. Y los actos que emanan del fiscal, tomando en cuenta que el fiscal no es tribunal,
los actos que emanan del fiscal no son resoluciones judiciales. Y como no son resoluciones judiciales, no son apelables. Por ejemplo, la formalización. Por ejemplo, la acusación. ¿Quién formaliza? El fiscal. ¿Quién acusa? El fiscal. Es cierto que esto se puede hacer y se hace en audiencia ante el juez de garantía, pero independiente de aquello, lo hace el fiscal. Y por lo tanto, uno no puede intentar un recurso respecto de los actos que efectúa el fiscal. Si a mí no me convence lo que el fiscal hace, bueno, yo puedo intentar un reclamo administrativo ante el superior jerárquico, pero eso está entregado a las reglas del derecho administrativo. Ahora, si hay una resolución judicial que sea apelable, nunca lo es cuando emana del Tribunal de Juicio Oral en lo penal. Sí lo es cuando emana del juez de garantía. No quiero insinuar con esto que todo lo que emane del juez de garantía sea apelable, pero por lo menos si algo va a ser apelable, es algo que emana del juez de garantía. Así que la prisión preventiva decretada en el juicio oral no es apelable. Y de hecho, y esta es la demostración empírica de lo que estamos comentando, la sentencia definitiva en el juicio oral en lo penal no es apelable, lo cual es llamativo porque en general cuando uno estudia la apelación sabe que si hay algo que es apelable son las sentencias definitivas, pero eso en materia civil, no en materia penal. Sigamos. El procedimiento penal, en cuanto a cómo está estructurado, la doctrina tiende a dividirlo en tres marcadas etapas. Una primera etapa es la denominada etapa de investigación. La etapa de investigación. Esta etapa de investigación se puede subdividir en dos etapas. Una es la investigación desformalizada, y la otra es la investigación formalizada. La primera, la desformalizada, comienza desde que se inician las primeras diligencias de investigación. Ahí parte la etapa de investigación desformalizada y no tiene plazo de duración. La investigación formalizada comienza con la formalización, con ese acto que está ahí. Con la formalización marcamos la diferencia entre la primera etapa y la segunda. Ya con la formalización cambiamos un poco el enfoque porque se sigue investigando, pero ahora la investigación tiene un plazo de duración que es, por regla general, de 2 años. Podría ser menos cuando en la audiencia de formalización el fiscal ha señalado que requiere un plazo menor para investigar y por ende se acuerda que el plazo de investigación será diferente a 2 años. En todo caso, eso no significa que el Ministerio Público tenga que tomarse todo el tiempo para investigar. Podría el plazo para investigar ser de 2 años y el Ministerio Público al cabo de 3 meses decretar que la investigación ha terminado y tomar alguna decisión de las que vamos a conversar en algún momento. Grandes diferencias entre la investigación desformalizada y la formalizada, sí, algunas diferencias. Una está dicha ya, que es el plazo de duración. La primera no tiene, la segunda sí. Además, podemos señalar como diferencia que en la investigación desformalizada, el fiscal no puede ordenar ninguna diligencia que entorpezca las garantías fundamentales de la persona imputada. Sí lo puede hacer, en cambio, cuando la investigación ya está formalizada. Y ahí se podrían decretar, por ejemplo, medidas cautelares personales. En todo caso, cualquier diligencia que entorpezca las garantías fundamentales no la puede ordenar el fiscal sin previa autorización del juez de garantía. Y otra diferencia es que ya con la formalización van a haber ciertas instituciones que ya no van a poder aplicarse. Por ejemplo, la decisión de no iniciar investigación o el archivo provisional. No los vamos a ver ahora, tal vez en algún momento hagamos una clase sobre el tema, pero esas dos instituciones precluyen ya con la formalización. Ya habiendo formalización, no puede por lo menos terminar la investigación a través de esa. La segunda etapa del procedimiento penal es la etapa denominada etapa preparatoria.
también conocida como etapa intermedia. La etapa preparatoria o etapa intermedia. Esta etapa se presenta cuando ya terminó la investigación. Y a consecuencia de la investigación, entonces el fiscal ha decidido acusar. Porque si no acusa, el fiscal, bueno, cabe la posibilidad que pueda el querellante deducir acusación particular, pero si no ocurre ni lo uno ni lo otro, el juicio no va a continuar, por lo menos no desde la perspectiva penal. Y habrá que decretar sobreseimiento definitivo o sobreseimiento temporal u algún otro camino que pueda haber para el efecto, que tampoco nos vamos a meter en detalle en eso. La etapa preparatoria o etapa intermedia se pueden observar en ella tres grandes subfases, o tres etapas, o tres instituciones importantes, sin entrar en el detalle. Una es la denominada etapa de discusión. La etapa de discusión, que es una parte más bien escrita, donde va a estar la acusación fiscal, donde puede estar la adhesión a la acusación, donde puede estar la acusación particular, que es la que deduce el querellante, puede estar también la demanda civil y puede estar también la contestación de la demanda civil. Todos estos son actos, al menos en esta etapa, actos escritos. No está la querella, digamos. Por si acaso, la querella, si hubiese querella, tendría que haber ido en la etapa de investigación. Ahí va la querella. La discusión es entonces la primera parte o primera institución importante dentro de la etapa preparatoria. En segundo lugar, todavía en la etapa preparatoria, tenemos la denominada audiencia de preparación del juicio oral, o conocida también como audiencia preparatoria. Audiencia de preparación del juicio oral o audiencia preparatoria. Esta audiencia, que se efectúa todavía ante el juez de garantía, es una audiencia en la cual las partes que concurren van a empezar a discutir asuntos como, por ejemplo, se va a ventilar el tema civil, si es que lo hay. Por ejemplo, acá el imputado puede oponer excepciones dilatorias o excepciones perentorias, que podrían incluso resolverse en esta misma audiencia. Las dilatorias tienen que ser resueltas en la audiencia, las perentorias se podrían resolver acá, o bien las perentorias podrían quedar para ser resueltas en el juicio oral, propiamente tal. También aquí en la audiencia preparatoria se va a ventilar lo pertinente a los medios de prueba que serán empleados en el juicio oral, y aquí van justamente las convenciones preparatorias. Entendamos por convenciones preparatorias aquellas en que todas las partes intervinientes del proceso acuerdan ante el tribunal, ante el juez oral en lo penal, ante el tribunal de garantía, perdón, ante el juez de garantía, acuerdan que hay ciertos hechos que los van a dar por probados, o sea, no hay necesidad de que luego se tengan que probar. Ellos consienten, esto es de común acuerdo, que estos hechos se tendrán probados. En todo caso, no pueden haber convenciones preparatorias sobre hechos que sean los fundantes de la causa, o sea, el equivalente a lo que sería una confesión, por ejemplo. Vamos a dar por comprobado la comisión del delito. No, eso no puede ser objeto de una convención probatoria. Vamos a dar por probado la participación del imputado como autor. Tampoco puede ser objeto de una convención probatoria. Pero otros hechos sí. Es para no tener que probar tantas cosas en el juicio oral en lo penal. Bueno, todo eso y otras cosas más se van a ventilar en la audiencia preparatoria. Y esta audiencia preparatoria termina con la dictación en la misma audiencia, justamente el tercer elemento importante de esta segunda etapa, que es el auto de apertura. Auto de apertura del juicio oral, que de auto tiene el nombre nada más, porque no es un auto, es una sentencia interlocutoria. Auto de apertura del juicio oral. Ese auto de apertura, en términos simples, vulgares incluso, es en el fondo un legajo donde se encuentra toda la información que se ha recabado durante la audiencia preparatoria y que es la única información que va a recibir el juez oral en lo penal, para que, sumando eso a los antecedentes vertidos en el propio juicio oral, con todo eso se va a dictar finalmente la sentencia. Lo que no esté en el auto de apertura simplemente no existe para el juez
oral en lo penal. Ahí irán, por ejemplo, las pruebas que se van a presentar, las convenciones probatorias que han alcanzado las partes, la descripción básica de la querella, si es que la hay, de la demanda civil, si es que la hay, de la acusación fiscal, de la particular, en fin, todo está ahí. La información que necesita el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal se encuentra en eso. Dictado el auto de apertura, la participación del juez de garantía va a terminar hasta este punto. No termina definitivamente porque el juez de garantía, si es que hay sentencia condenatoria, va a volver a aparecer en la parte final para preocuparse de que en la ejecución de la sentencia se respeten las garantías fundamentales. Me señala Anonymous que el Código Procesal Penal, está haciendo referencia al artículo 108, dice: para los efectos de este código se considera víctima al ofendido por el delito, y en los delitos cuya consecuencia fuera la muerte del ofendido y en los casos en que éste no pudiera ejercer derechos que el código le otorgan, se considera víctima, cónyuge, conviviente civil, lo está colocando modificado, está bien eso, a los ascendientes, al conviviente, etc. No sé a razón de qué coloca eso, pero esa es la referencia a lo que se entiende por víctima en el nuevo proceso penal. La víctima es el principal ofendido por el delito, pero si la víctima, producto del delito, muere, el artículo 108 señala en orden de prelación quienes pueden asumir la calidad de víctima. Les puede llamar la atención que el artículo 108 mencione en dos oportunidades al conviviente, pero es porque en primer lugar menciona al conviviente civil, entendiéndose que es aquel que ha celebrado acuerdo de unión civil. Luego menciona al conviviente a secas. Ese conviviente a secas es el conviviente de hecho. El conviviente civil y el conviviente de hecho no son compatibles al mismo tiempo, pero son situaciones distintas, digamos. O sea, el conviviente civil es el que ha celebrado el acuerdo. El otro es el conviviente de hecho, nada más. Me pregunta Anónimo 61231 si el auto de apertura es un auto. No, no es un auto, eso estábamos señalando justamente. Tiene el nombre de auto, pero es en realidad una sentencia interlocutoria de segundo grado. Y es raro, pero no tanto, porque la palabra auto también se emplea equivocadamente cuando uno habla del auto de prueba. El auto de prueba es la resolución que recibe la causa a prueba y que también es una sentencia interlocutoria, no es un auto propiamente tal. Me señala Anónimo 33741 si el cónyuge excluye a los hijos o viceversa, en el sentido de si los excluye como víctimas. Primero van los hijos y después va el cónyuge. Sí, entiendo que es en relación al artículo que citaste. Primero van los hijos y después va el cónyuge. Pero pueden ir ambos también como víctimas. Eso depende de cómo se deduzca el acto en el cual se hagan partícipes como víctimas. Bien, la última etapa del juicio oral, del procedimiento penal, perdón, es el juicio oral propiamente tal. El juicio oral se ventila ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, que está compuesto por 3 jueces. Es un tribunal colegiado, y que es colegiado no solamente en su constitución, sino que también en la forma de actuar. Porque el juez de garantía también es colegiado, pero no actúa colegiado. Está constituido como colegiado, pero actúa de forma individual. En cambio, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal es colegiado en la estructura y colegiado también en la forma de actuar. ¿Son siempre 3 jueces? No, podrían ser más si el comité de jueces, que es un órgano administrativo, así lo determina. No nos vamos a meter en el tema porque el comité de jueces no es un tema tan relevante para el examen de grado. ¿Podrían ser menos? Sí, podrían ser 2. Pero son 2 solamente en un caso puntual. Y es aquel en que cuando está comenzando la audiencia de juicio, en la misma audiencia de juicio, uno de los intervinientes deduce respecto de uno de los jueces alguna causal de implicancia o recusación. Si eso sucede, se excluye a ese juez, debiendo ser reemplazado por otro. Pero si no hay más jueces que lo reemplacen, la audiencia puede llevarse a cabo con 2 jueces. Pero en ese caso, la ley señala que cualquier decisión que los jueces tomen, tendrán que tomarla por unanimidad. No olviden que la idea de que haya 3 jueces es que sea un número impar para que se pueda generar una clara mayoría y no tener una igualdad de opiniones. Respecto al juicio oral en lo penal, solamente indicaremos que es un juicio completamente oral. No hay presentaciones escritas. Tan oral es que si se quieren practicar agregaciones de documentos, cualquier documento que se agregue debe ser leído previamente. Y por lo mismo, si uno quiere agregar como medios de prueba grabaciones de audio o de videos, debe también exhibirlos, y no solamente exhibirlos mostrándolos, sino que debe reproducir
el audio o el video respectivo. O sea, todo se presenta en la audiencia de juicio oral. Tras la audiencia de juicio oral, que no nos vamos a referir a cómo está estructurado, puede que hagamos una clase en el momento sobre eso, es más largo eso. Terminada la audiencia de juicio, el juez, el presidente, bueno, sale el tribunal completo a deliberar y luego a la vuelta, que se hace en actos consecutivos, se declara el veredicto. El veredicto solamente consiste en ir punto por punto, si fuesen varios los cargos, ir señalando si es culpable o inocente, absuelto o condenado, cada punto. Eso es el veredicto. Hecho el veredicto, luego viene la redacción de la sentencia y una nueva audiencia, que ya es la última ya, que es la audiencia de lectura de la sentencia. Si la sentencia es condenatoria, la ejecución penal de la sentencia condenatoria queda a cargo del juez de garantía, quien coordinará con Gendarmería el cumplimiento de la pena. Y la parte civil de la sentencia, si es que la hubiere, se podrá reclamar en juicio ejecutivo, puesto que no olvidemos que las sentencias son, para estos efectos, título ejecutivo perfecto. Bien, con esto hemos hecho entonces una visión general de algunos aspectos del procedimiento penal, son aspectos básicos para que tengan una aproximación al tema. Tienen que desarrollarlo por su cuenta, es probable que en algún momento hagamos alguna clase, sin duda lo vamos a hacer, para profundizar tal vez algunos de estos contenidos. Como siempre les recuerdo que el curso de enero todavía tiene cupos, así que si están interesados en inscribirse, me pueden avisar mandándome un mensaje a la página de Facebook, licenciatura aprobada, o enviándome un WhatsApp, o me pueden llamar si quieren al celular 6246-9428. Mi nombre es Juan Andrés Celis y les agradezco la atención que me han dado el día de hoy, y el día lunes nos veremos nuevamente con otro tema civil, nos va a tocar en esa oportunidad, y voy el día lunes, voy a tocar como tema cuestiones básicas sobre mera tenencia, y especialmente me voy a referir a el artículo 2510, regla tercera, que es una materia que yo sé que les da bastante dolor de cabeza, incluso varios me han propuesto que desarrolle ese tema. Vamos a hacer entonces algunos comentarios al respecto a aquello. Hagan correr la voz, porque la idea de todo esto es que sea público, digamos, y que toda la gente participe. Insisto en que estas no son clases que yo esté haciendo para los que son mis alumnos de mis cursos, sino que son clases en general. Así que por eso hagan correr la voz nada más, y cualquier cosa en la que los pueda ayudar, me dicen. Los voy a dejar ahora porque tengo que ir a encender las luces de Navidad, porque está muy oscura la casa. Me pide Anónimo si en algún momento puedo hablar de la posesión notoria del Estado civil. Sí, también podríamos hablar del tema. Podemos hacer una clase sobre Estado civil incluso y tocar algunos temas, entre los cuales puede estar la posesión notoria, que permite probar el Estado civil, pero solamente en lo que es el Estado civil de hijo, el Estado civil de casado y el Estado civil de viudo, que son los únicos 3 estados civiles que se pueden demostrar a través de lo que es la posesión notoria del Estado civil. El nombre, el trato y la fama. Podemos hablar de eso en algún momento. Bien, pues, que estén muy bien. Nos veremos en su momento, el día lunes ya, y que tengan muy buenas noches. Como les dije, voy a encender la luz de Navidad porque está muy oscuro el patio. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.